Vamos a comenzar también la temporada con uno de los pueblos más importantes de toda la provincia de Palencia. Tiene muchísimos atractivos y pueden presumir además de ser el primer municipio de España. Además con un gran alcalde que nos acompaña esta noche aquí en el plató de Hecho Magazine Palencia. Les hablo ni más ni menos de Jesús Mediavilla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Además, Jesús, en un año muy ajetreado en Brañosera. Pues sí, la verdad es que es un año que comenzábamos muy pronto. Las actividades en el mes de febrero y a lo largo de las distintas semanas que han transcurrido, pues efectivamente creo que han sido un montón de actos los que hemos ido realizando. Porque además, se lo comentaba a Jesús, ha sido un año especial porque enmarcado en los 40 años del inicio de la transición española, se han celebrado numerosos actos, numerosos eventos que han tenido mucha repercusión, mucha importancia, Jesús. Sí, exacto. Como venía siendo costumbre a lo largo de los años anteriores, el acto de exaltación del Fuero de Brañosera, que como todo el mundo sabe se celebra ahora en octubre, dentro de unos días, tiene un tema central alrededor del cual giran las distintas actividades. Un tema central relacionado fundamentalmente con el panorama institucional español. Este año se conmemoraba el 40 aniversario del inicio de la transición democrática, aquella que da origen el referéndum del 15 de diciembre de 1976. Teniendo en cuenta que precisamente en esta época uno de los hitos relevantes es la Constitución, la Constitución del 78, y estando muy relacionada en cuanto a su espíritu, precisamente con el propio espíritu del Fuero de Brañosera, consideramos importante realizar actividades que tratasen de conmemorar y a la vez de enseñar lo que ha sucedido a lo largo de estos 40 años, fundamentalmente para esas generaciones que no lo han conocido, esas generaciones que han nacido después. Y en torno a esos actos importantes se han dado cita personajes con peso, relevantes también. Sí, absolutamente. Lo que buscábamos era precisamente en esos orígenes de esta época, buscábamos a personajes que la vivieron en primera persona, que nos pudieran contar realmente cómo fueron aquellos años, cómo los vivieron y trasladar de alguna forma a la sociedad de hoy, e insisto, sobre todo a esos jóvenes que no la conocieran, que no la conocisteis, que no conocisteis aquellos años, cómo era el país, cómo ha evolucionado y de qué manera hemos progresado, yo creo, en estos 40 años. Personajes importantes de la política, también de otros ámbitos, por ejemplo, numerosos periodistas también han viajado hasta Brañosera, periodistas de ámbito nacional, regional, local. En Brañosera tiene cabida todo el mundo. Sí, sí, absolutamente. Forma parte un poco de esa estrategia de divulgación de Brañosera, de la existencia de Brañosera, de ese hito histórico tan relevante para la historia institucional de nuestro país. Y lo que hemos pretendido es que no solamente sean personajes de la política, sino personajes precisamente de los que contaban esa situación, como son los periodistas. En el mes de febrero, en un fin de semana esplendoroso, precioso, porque además de nieve tuvimos también sol y efectivamente se pudieron llevar además una imagen extraordinaria de nuestro territorio. Decía que ese fin de semana estaban acompañándonos periodistas del programa de 24 horas, capitaneados, valga la expresión, por Sergio Martín, el director del programa. Pepe Neto también se dio cita en Brañosera. Pepe Neto, José Antonio Sentís, estaba también Carmelo Gómez, Chema Crespo. Chema Crespo, efectivamente, un elenco de personajes de los que vemos habitualmente en esos programas de tertulia que tanto éxito están teniendo últimamente. Y que luego sus programas difundieron las bondades de Brañosera, que eso es un éxito porque es publicidad, alcalde. Bueno, al final efectivamente son efectos colaterales positivos, ¿no? Sí, sí. El hecho de que evidentemente Brañosera ha sonado no solamente ya dentro de lo que es el panorama provincial, al que ya de alguna forma estamos un poco acostumbrados, afortunadamente, sino que también dentro de lo que es el panorama nacional, es decir, en programas, como te decía, de tanta audiencia como los de tertulias del tipo de 24 horas, difundiendo fundamentalmente la imagen de Brañosera, la existencia de Brañosera como hito histórico y de nuestro paisaje y de nuestro lugar, que también es realmente espectacular. Es mágico.
Y dentro de muy poquitos días, 13 de octubre, si no me equivoco, Jesús, se celebra el acto de celebración del Foro de Brañosera. Bueno, pues un día muy simbólico, un día también muy especial. Un día muy especial que es el que pretendemos resaltar desde hace unos cuantos años. Precisamente a ello te hacía referencia cuando comenzábamos a hablar. Este año el acto de exaltación, que tendrá lugar el 13 de octubre, tal y como viene siendo costumbre, porque es lo que dice el Fuero de Brañosera, un 13 de octubre, jueves además, pues utilizaremos precisamente o realizaremos las actividades necesarias para continuar recordándole a los palentinos, en este caso, castellano-leoneses y a todo el país, que en Brañosera tuvo lugar ese acontecimiento histórico tan importante para la historia institucional de nuestro país. Un acontecimiento histórico que da fe que Brañosera es el primer municipio de España, casi nada. Casi nada, efectivamente. El primer municipio de España, el que da origen a esa institución tan importante, como te decía, como son los ayuntamientos, y también que está de alguna forma enraizado con la propia historia de nuestro país. Fíjate que hace solamente unos días continuábamos con esa iniciativa que daba comienzo en el año 2014, cuando se celebraba el 1200 aniversario de la Ruta de los Foramontanos. Pues la Ruta de los Foramontanos está directamente relacionada con la creación de Brañosera y, por supuesto, son es el antecesor histórico, podríamos decir, de lo que es la repoblación de Castilla y, por ende, la creación de España. ¿Cómo transcurre ese 13 de octubre, jueves, día de exaltación del Foro de Brañosera? ¿Qué ocurre exactamente allí? Pues el 13 de octubre próximo lo que vamos a realizar es ese acto institucional que comenzaba en el año 2006 de entrega del escudo por parte de algunos de los alcaldes invitados, como viene siendo tradicional. Como sabes, en el año 2006 comenzamos una actividad que le denominábamos Monumento al Municipalismo, con un objetivo muy claro, y es que en el año 2024, cuando se cumpla el 1200 aniversario del Fuero de Brañosera, todos los municipios de nuestro país estén representados en Brañosera, en el monumento al municipalismo. Pues la actividad del día 13 girará precisamente en torno a esa continuación, ese acto institucional importante en el que alcaldes, diputados, personalidades del mundo institucional de Palencia y de Castilla y León vienen a rendir ese particular homenaje el día 13 de octubre. Un día de convivencia. Fundamentalmente, un día de convivencia, efectivamente. Son muchos los actos, como les decíamos, que se celebran en Brañosera. El 13 de octubre es Fuero, el acto del Foro de Exaltación de Brañosera, y hay muchos actos más hasta final de 2016, enmarcados, como decíamos, en ese inicio de la transición española, 40 años en concreto. ¿Qué queda por celebrarse? Bueno, pues dentro de ese conjunto de actividades a las que hacíamos referencia hace un momentito, que comenzábamos en febrero, precisamente con la visita de los periodistas, con otra actividad en la que el director de lo que hemos venido denominando Foro de Brañosera, Juan José Laborda, el que fuera presidente del Senado, invitaba de alguna forma a un conjunto de personajes que podían hablarnos de aquellos años. Decía que esto tuvo continuidad después en el mes de abril, perdón, en Cabezón de la Sal, donde se realizaba un coloquio muy interesante en el que participaban políticos ya más jóvenes de esta época, como era la vicepresidenta del Parlamento de Cantabria, o el portavoz del Grupo de Ciudadanos también en el Parlamento de Cantabria, o el responsable de Podemos Madrid, en una jornada también en la que se hablaba de aquellos años y de cómo ha evolucionado la transición democrática, ¿no? Teníamos también después, en el mes de junio, una cita en las Cortes de Castilla y León, como no, en nuestras Cortes, las primeras Cortes de Europa, con los 4 portavoces de los 4 principales partidos políticos de nuestra región, y poníamos el paréntesis veraniego antes de llegar al mes de julio, precisamente en otro de los lugares simbólicos, como era la Real Academia, la RAE, en otra actividad en la que algunos periodistas como Victoria Prego, entre otros, hablaban, se dirigían precisamente a un conjunto de escuchantes, como diría Pepa Fernández, para hablarles de esa transición. Eran ya periodistas que hablaban un poco a lo largo de estos años. Estas actividades tienen continuación, como decíamos hace un momento, con el
la Semana Cultural del Fuero de Brañosera, y precisamente en esta Semana Cultural que entra, pues vamos a regresar un día a la capital de España, a un lugar también, bueno, de alguna forma también simbólico, como es el Círculo de Bellas Artes. Allí, de nuevo, Chema Crespo, con 4 periodistas jóvenes, representantes de la prensa actual, dentro de lo que es el panorama periodístico, político, institucional, que van a hablar de la Constitución y de la posible reforma. Lo encuadramos ya dentro de ese conjunto de actividades que denominamos foro y que también están ligadas con esas jornadas de historia que venían celebrándose estos años de atrás. Y finalizaremos el año, en el mes de diciembre, con 2 fechas precisamente señaladas, como son el Día de la Constitución, 6 de diciembre, y el día en el que finalmente se conmemora ese 40 aniversario, como es del inicio de la transición, el 40 aniversario del referéndum del 15 de octubre. De diciembre, perdón. De diciembre. De momento, animamos, Jesús, a todo el mundo que nos esté viendo el día 13 de octubre, jueves, a que acudan a Brañosera, porque allí les esperan muchas cosas, naturaleza, gastronomía. Además, ahora en otoño, esa zona de la provincia de Palencia, de la montaña palentina, está preciosa. Absolutamente preciosa. Es posiblemente la época más estable y, en fin, yo no me atrevería a decir que es la más bonita, porque realmente nuestro entorno de nuestra montaña palentina es bonita en las 4 estaciones del año. La primavera, desde luego, es una auténtica explosión de colores alrededor de los verdes. Pues ahora también se produce una explosión de colores alrededor de los tonos ocres, y es una época más estable en lo atmosférico, y una época además muy agradable, porque además es cuando empezamos a recoger las frutas del bosque, entre ellas las setas. Una zona rica en setas. Una zona rica en setas y, en fin, tendrán continuidad también esas jornadas gastronómicas de las setas que comenzábamos también hace unos años, que comenzaban los restaurantes de Brañosera, que a través de la asociación que se encarga en este momento de organizarlas y de ponerlas en marcha, pues tendrán continuidad, entiendo yo. En Brañosera es que se come muy bien. En Brañosera se come divinamente, tenemos unos hosteleros magníficos y la verdad es que el resto de la provincia ya se va haciendo, lo van conociendo, van aproximándose, no solamente fines de semana, sino también muchos días de diario, a conocer y a vivir Brañosera. Bueno, pues la gente que nos está viendo y que se quiere acercar a Brañosera el 13 de octubre, jueves, pues le estamos proponiendo más planes, que visite la zona y vea la naturaleza, que coma allí y disfrute de la gastronomía. Y es un plan fantástico. Pues fíjate, efectivamente, es no solamente comer bien, sino también pasear, admirar el entorno. Es un turismo que podríamos denominar de sensaciones, de bienestar, de estar a gusto, de estar bien en un lugar, que es Brañosera. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y que salga todo muy bien esa semana cultural y, por supuesto, el día 13 de octubre, que se recuerda también ese primer municipio de España, Brañosera, un pueblo maravilloso. Jesús. Pues gracias a vosotros por la atención que nos prestáis y que duda cabe invitaros a ti y a todos los componentes del programa y de Radio Televisión de Castilla y León a que vengáis a Brañosera y que conviváis con nosotros. Pues vamos a ir el 13 de octubre y lo mejor de todo es que luego lo vamos a compartir con los telespectadores, que podrán ver un reportaje que vamos a hacer allí en Brañosera, así que va a estar todo el mundo súper informado. Jesús, gracias. Gracias.